En la película Constantine, se hace referencia a un libro llamado El Evangelio de Judas, que es una obra escrita en el siglo II y descubierta en 1978 en Egipto. Aunque no se menciona específicamente en la película, el libro se considera una obra de la literatura gnóstica y ofrece una perspectiva alterna sobre la figura de Judas Iscariote, quien es retratado como un discípulo fiel que cumplió la voluntad de Jesús al entregarlo a los romanos. La película Constantine menciona que hay más capítulos del Génesis de la Biblia y otras cosas más, pero no se hace una referencia específica a qué libro se refiere. Sin embargo, se puede interpretar que se refiere a los llamados libros apócrifos, que son textos religiosos que no se incluyeron en el canon de la Biblia y que ofrecen una visión alternativa sobre la historia y las enseñanzas cristianas. Entre estos libros se encuentran el libro de Enoc, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, entre otros. Estos libros ofrecen una perspectiva alterna sobre la historia y las enseñanzas cristianas y han sido objeto de interés para los estudiosos y los curiosos por igual. En definitiva, la referencia a los libros apócrifos y al Evangelio de Judas en la película de Constantine sirve para darle un tono de misterio y esoterismo a la historia y refleja la fascinación de muchas personas por lo oculto y lo desconocido en la religión y la espiritualidad. Yo soy el documentalista y esto es el misterioso libro de Constantine, desentrañando la verdad oculta de los libros apócrifos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La película Constantine es una obra maestra de la adaptación cinematográfica, que ha sido creada con una profunda comprensión de la literatura apócrifa, la alquimia, la demonología y la teología. En la película, el personaje principal, John Constantine, es un cazador de demonios que lucha contra el mal en todas sus formas. Él ha leído los textos apócrifos y ha entendido la alquimia, y su conocimiento lo ha llevado a ser un maestro de la lucha contra los demonios. La película presenta elementos del Evangelio de Judas y otros textos apócrifos, así como de la alquimia y la astrología. En la trama, Constantine busca un camino para redimirse a sí mismo y ganar un lugar en el cielo, a pesar de haber cometido muchos pecados en su vida. Para ello, se embarca en una lucha contra los demonios que se apoderan de la tierra. La historia presenta una interpretación de la literatura gnóstica y de los libros apócrifos como verdades ocultas que han sido suprimidos por la Iglesia a lo largo de los siglos. La película muestra cómo estos textos pueden ser peligrosos y poderosos, capaces de cambiar la forma en que las personas piensan sobre el universo y la religión. Además, se muestra cómo el conocimiento de la alquimia y la astrología puede ser utilizado para enfrentar a los demonios y otras fuerzas oscuras. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, uno de los textos más controversiales y oscuros en la historia del cristianismo. Un evangelio que relata una versión alternativa de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Una versión que desafía la ortodoxia y despierta temor y desconfianza. Según esta versión, Judas no fue un traidor, sino el discípulo más cercano y confiable de Jesús, quien fue elegido para llevar a cabo el plan divino de la salvación. Judas, como lo describe el texto,
fue el único capaz de comprender la verdadera naturaleza de Jesús y sus enseñanzas, y fue el único que pudo llevar a cabo la tarea de traicionarlo para cumplir la voluntad de Dios. Ese evangelio, que fue escrito en el siglo II, fue descubierto en 1978 en Egipto y ha sido objeto de un gran debate y controversia desde entonces. Muchos consideran que el texto es una herejía, una amenaza a la doctrina cristiana y una blasfemia contra la figura de Judas. Otros, por otro lado, lo ven como una oportunidad para conocer otra versión de los eventos y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, el Evangelio de Judas sigue siendo un texto enigmático y oscuro, que presenta a un Judas diferente al que conocemos y que desafía las creencias más arraigadas del cristianismo. Un texto que sigue despertando temor y desconfianza, que plantea más preguntas que respuestas y que, en última instancia, sigue siendo una de las mayores fuentes de misterio y controversia en la historia del cristianismo. ¿Qué es la literatura gnóstica? La literatura gnóstica es un conjunto de textos que pertenecen a una corriente religiosa filosófica que surgió en el Mediterráneo oriental a finales del siglo I y principios del siglo II. Estos textos son una fuente importante de información sobre la cultura y la religión de la época y se caracterizan por su enfoque en la búsqueda del conocimiento divino y la salvación personal. La literatura gnóstica incluye escritos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Libro Secreto de Juan y el Apócrifo de Juan, entre otros. A menudo, estos textos presentan una cosmología dualista que separa el mundo espiritual del mundo material y enfatizan la importancia del conocimiento místico para alcanzar la salvación. ¿Qué son los textos apócrifos? Los libros apócrifos son un oscuro y peligroso laberinto de misterios, donde los secretos más oscuros e inquietantes son guardados. Son textos prohibidos, rechazados por la Iglesia y ocultos del público durante siglos. Dentro de sus páginas se esconden historias de dioses antiguos, profecías oscuras y terribles, y relatos de eventos sobrenaturales que desafían la comprensión humana. Algunos incluso contienen pasajes que contradicen directamente a la ortodoxia cristiana y cuestionan la autoridad de la Iglesia. Los libros apócrifos son un mundo peligroso y fascinante, lleno de peligros y maravillas. Quienes osan aventurarse en ellos corren el riesgo de quedar atrapados en un abismo de horror, pero también de verdades ocultas y de nuevas formas de entender a Dios. Ejemplos de textos apócrifos. Los textos apócrifos han sido objeto de debate y controversia desde su descubrimiento. Entre ellos se encuentran obras que han sido rechazadas por la Iglesia y mantenidas en el más absoluto secreto. El libro de Enoc, por ejemplo, habla de gigantes, ángeles caídos y la destrucción de la humanidad. El Apocalipsis de Pedro describe con crudeza el infierno y la condena eterna. El Evangelio de María Magdalena y la infancia perdida de Jesús son los más aterradores, ya que hablan de secretos ocultos y revelaciones que ponen en peligro todo lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos. Estos textos desafían las creencias establecidas y proponen una verdad mucho más oscura y retorcida, una que podría poner en peligro la misma existencia de la Iglesia y los cimientos de la fe cristiana. Son obras que han sido ocultadas por la Iglesia durante siglos y que revelan verdades que podrían cambiar la historia de la humanidad. Pero hay que tener cuidado, pues el conocimiento que contienen podría ser peligroso para aquellos que lo buscan. Por eso, es importante que se abran y se estudien estos textos con cuidado, para poder comprender la verdad detrás de ellos y revelar los secretos que se ocultan en las sombras.
¿Por qué estos textos son tan peligrosos? Los textos apócrifos han sido durante siglos una fuente de debate y controversia. Algunos los consideran peligrosos debido a su contenido, que a menudo es visto como herético o contradictorio con la doctrina oficial de la Iglesia. Esto se debe a que muchos de estos textos fueron escritos en un momento en que la religión aún estaba en evolución y no existía una ortodoxia clara. La Iglesia ha rechazado muchos de estos textos por esta misma razón, argumentando que fueron escritos por autores no inspirados en Dios y, por lo tanto, no pueden ser considerados como parte de la Biblia. Además, algunos de estos textos contienen ideas que son consideradas peligrosas para la Iglesia, como la creencia en la reencarnación o la idea de que Jesús tuvo relaciones sexuales. La creencia de que los textos apócrifos son peligrosos ha llevado a que muchos sean censurados, quemados o destruidos. Algunos han sido suprimidos durante siglos y solo han sido redescubiertos recientemente. La existencia de estos textos y su contenido ha sido vista como una amenaza para la ortodoxia religiosa y por lo tanto se ha intentado eliminarlos a lo largo de la historia. Las consecuencias de la existencia de estos textos pueden ser varias. En algunos casos, ha llevado a la división dentro de la Iglesia y a la creación de sectas o religiones separadas. Además, ha llevado a la creencia en ideas alternativas y ha proporcionado una fuente de inspiración para aquellos que buscan una conexión más profunda con la espiritualidad. En última instancia, la creencia en los textos apócrifos es una cuestión de fe personal, y su existencia y contenido pueden tener diferentes consecuencias para diferentes personas, como por ejemplo, hacer una película de cine. Conclusión: los textos apócrifos, la literatura gnóstica y la alquimia son temas que han despertado la curiosidad y fascinación de muchos a lo largo de los años. Estos temas han sido una fuente de controversia y misterio y han llevado a muchas teorías y especulaciones. Aunque algunos creen que estos temas son peligrosos, otros los ven como una oportunidad para explorar lo desconocido y expandir nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Ya sea a través de la lectura de textos antiguos, la exploración de la alquimia o la búsqueda del significado detrás de las leyendas y mitos. Estos temas nos invitan a cuestionar nuestra realidad y buscar respuestas más profundas. Como dijo el personaje de Constantine, el conocimiento es poder. Y al explorar estos temas, podemos obtener un mayor conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Yo soy el documentalista y esto fue el misterioso libro de Constantine, desentrañando la verdad oculta de los libros apócrifos. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.